Hoy tenemos un día extraño por delante. Estamos ante una temporada en la que han cambiado muchas cosas con respecto al año pasado. Es verdad que el año pasado fue muy especial con la burbuja, ¿no? Pero LeBron James ha sido eliminado. También ha perdido Damian Lillard, lo cual no es tan destacable dado que al final Portland no consigue llegar lejos en playoffs, exceptuando ese año que llegaron a las finales de conferencia, pero también quiero hablar un poco de ello. Pero estamos ante una temporada en la que las finales no se van a repetir, eso está claro. Ya ha perdido Miami, ya han perdido los Lakers en la primera ronda. Y no solo eso, sino que incluso si nos fijamos en las finales de conferencia, el único equipo que va a repetir de entre los 4 del año pasado va a ser Denver, que está en la segunda ronda. Los otros 3 ya están eliminados. Los Celtics cayeron en primera ronda, los Heat cayeron en primera ronda, los Lakers cayeron en primera ronda. Incluso si nos fijamos en las semifinales de conferencia del año pasado, o sea, de 8 equipos en total, 3 podrían repetir. El resto ya están totalmente eliminados. Uno son los Ángeles Clippers, que podrían caer perfectamente contra Dallas, van perdiendo 3-2. Luego están los Milwaukee Bucks y están los Denver Nuggets. Ya está. El resto de equipos son nuevos, equipos que han perdido la primera ronda del año pasado o que incluso no estaban en playoffs y aquí están ahora. Pero bueno, bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis. En este vídeo lo que quiero hacer sobre todo es centrarme en la caída de los Lakers, la caída de LeBron James en esta temporada. No digo que sea el fin de LeBron James, no nos pasemos, pero sí que se han visto ciertas cosas de las que quiero hablar sobre el futuro de los Lakers y un poco también sobre el futuro en Portland, donde va a haber cambios también. Y también quiero darle un poco de mérito a los dos equipos que los han eliminado, porque evidentemente son los que se han ganado y ha sido por un motivo. Ha habido lesiones, ha habido otros factores, pero el mérito suyo y esos equipos son los Suns y los Denver Nuggets. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. En toda su carrera, un total de 18 años en la NBA, LeBron James nunca había caído en primera ronda. No entró en playoffs su primer año, pero desde el momento que consiguió llevar a Cleveland por primera vez a los playoffs, solo se había perdido una temporada con los Lakers hace 2 años, cuando estuvo lesionado y los Lakers acabaron tanqueando para conseguir intercambiar por Anthony Davis. Y aparte de eso, este año sí que entró en playoffs, aunque estuvo ajustado, llegó a tener que jugar el play-in, donde la cosa realmente fue, pues eso, una pelea un poco a vida o muerte, aunque tenían una segunda oportunidad por la octava posición contra los Memphis Grizzlies. Pero este año LeBron James ha perdido la primera ronda y no solo eso, sino que LeBron James sigue siendo una estrella, no creo que vaya a dejar de serlo, pero es un jugador de 36 años y por primera vez desde siempre, al menos en mi opinión, se le ha visto vulnerable. Es un jugador que sigue siendo una estrella, pero creo que le empieza a faltar ese nivel extra y esa producción realmente abrumadora, como veremos ahora. Esta temporada su equipo, sobre todo hacia el final, estuvo muy lesionado, tuvieron muy poco tiempo para construir química, el equipo no funcionaba bien y eso que empezaron la temporada a un nivel increíble y se ha notado, le ha faltado colaboración, le ha faltado equipo. LeBron James no ha perdido esta serie, pero tampoco la ha ganado y en parte es eso, se ha visto que puede ser productivo, puede ser muy buen jugador, sigue siéndolo, desde luego sigue siendo un All-Star, un jugador de calibre del NBA y eso no se lo niega a nadie, pero no ha tenido la capacidad de cargarse un equipo a sus espaldas que ha tenido durante muchos años y al final es comprensible. Los años, 36 años, no es ninguna broma para estar al nivel que está LeBron James y además tuvo una lesión de tobillo que todo el mundo dice que es bastante seria y si bien estaba de vuelta y no se le veía tan mal, desde luego como Anthony Davis, que no ha podido jugar, o incluso Chris Paul, que ha estado muy tocado, no estoy seguro si está al 100% porque lo veremos ahora, pero ha sido menos físico que nunca en su carrera, lo cual es comprensible. Los años, una vez más, el miedo a lesionarse más, pero creo que le ha pasado factura. En primer lugar, en lo que respecta a este último partido, Anthony Davis apenas jugó como 2 minutos, no estaba bien, bueno, creo que 4, pero da igual. No estaba bien y tuvo que sentarse y no pudo volver, básicamente tenía mal la ingle. El resto de sus compañeros de equipo tampoco es que se lucieran demasiado y LeBron James es eso, hizo un buen trabajo, pero nada especial, mientras que en el otro lado, en los Phoenix Suns, Devin Booker fue inhumano, tuvo un partidazo, el mejor partido de su carrera, por lo menos en playoffs a día de hoy, y eso, se ha notado un equipo que ya iba ganando 3-2, o sea que ni siquiera es que estuvieran en su última oportunidad, pero cerraron el partido contra los Lakers y lo cerraron con autoridad. Al final LeBron James no pudo hacer suficiente y su equipo no estuvo a la altura, es lo que hay. Mucha gente estará ahora diciendo los Lakers tenían que haberse reforzado de manera diferente, cometieron errores, es posible, al principio de la temporada parecían favoritos claros, al principio de la temporada cuando ya llevaban unos partidos seguían siendo favoritos claros, una defensa increíble, un buen equipo a nivel ofensivo, estaban funcionando, Dennis Schroeder y Montrezl Harrell eran unas bestias en el pick and roll, cosa que una vez más ha fallado en playoffs, sobre todo en el caso de Harrell, que apenas conseguía minutos pese a ser un buen jugador a nivel ofensivo, porque la defensa es una parte del juego, y es verdad que han tenido poco tiempo para construir química, sobre todo con este refuerzo final que consiguieron en Andre Drummond, que no ha sido ninguna maravilla, pero no se puede echar la culpa de todo a que Andre Drummond no haya podido construir química con el equipo.
Falta Anthony Davis. Anthony Davis es espectacular, es un jugador increíble, un jugador de calibre de jugador defensivo del año y de MVP, si está sano, así de bueno es, pero no estaba sano, y evidentemente este equipo es un equipo que funciona en torno a las dos torres gemelas que son LeBron James y Anthony Davis, y después ese corro que se supone que tiene que apoyarlos, tiene que defender, tirar de tres, y todos han tirado mal de tres, eso no ayuda en absoluto. Pero al final, si el equipo está constituido por tantos jugadores complementarios y el otro jugador que se podría suponer que podría llevar un poco la batuta es Dennis Schroeder, que no ha tenido unas buenas series, en el momento que se sienta LeBron James o que no está realmente siendo el encargado de producir en todo momento, que físicamente es que ya no puede, los años pesan, es que no podían hacer nada. Dennis Schroeder, el jugador que es eso, sobre todo con la lesión de Anthony Davis, que se perdió varios partidos, tendría que haber liderado un poco al equipo como líder de la segunda unidad, e incluso el jugador que en ocasiones les quitaba el balón de las manos a LeBron James. Tiene unas series bastante flojas, ha mejorado hacia el final, tuvo un buen comienzo y no acabó tan mal, pero sobre todo en el medio, los partidos más clave donde se les fue totalmente la ventaja, Schroeder no fue bueno, sinceramente. En las series ha promediado 32,7 minutos de juego, que no son tantos para un jugador que tendría que haberse ganado a pulso más minutos, 14,3 puntos, 3 rebotes, 2,8 asistencias, ha tirado algo más de 4 triples y no ha sido nada eficiente, un 40% en tiros de campo en una serie a 6 partidos y siendo un jugador que tiene tantas responsabilidades no es ninguna maravilla, y un 31% desde 3 tampoco, o sea que Dennis Schroeder no fue un jugador especialmente productivo a nivel ofensivo, y en defensa es peor al defensor al final que Caldwell Pope, que Aris Caruso, que la mayoría de jugadores de ese equipo que en general se dedican a defender y simplemente tirar sin tener tantas responsabilidades. O sea que yo personalmente estoy decepcionado con Schroeder. Evidentemente estoy decepcionado con Anthony Davis, que es eso, ha estado lesionado, no se le puede culpar tanto por estar lesionado, al final son factores externos. Anthony Davis ha estado lesionado muchas veces en su carrera y es algo de lo que me empezaría a preocupar, porque con su tamaño y el paso de los años, aunque todavía sea bastante joven, puede que esto se empiece a convertir en algo relativamente crónico, pero a día de hoy está atado a largo plazo, LeBron James está atado a largo plazo, los Lakers no van a tener un cambio radical, van a intentar hacer los ajustes necesarios de cara a la temporada que viene, y creo que la temporada que viene va a volver a ser, si no favoritos, como mínimo candidatos serios al anillo, a menos que LeBron James caiga totalmente de un año a otro, que no va a pasar, o que Anthony Davis no pueda jugar durante la temporada que viene, no hay ningún motivo para dudar de ellos el próximo año. De todas formas, en esta serie Anthony Davis, no voy a contar los promedios de su último partido, apenas jugó y como que le baja todos los promedios, pero aún así ha estado lejos de ser el jugador dominante al que estamos acostumbrados, tanto en defensa como en ataque. Se nota que no estaba bien por mucho que se esforzara en producir dentro de lo que cabe. Anthony Davis jugó 34,6 minutos por partido en estas series, conste que uno de esos partidos fue cuando se lesionó y jugó realmente 20 y algo minutos, o sea que baja todos los promedios, y promedió menos de 22 puntos, 8 rebotes, un tapón, 2,8 triples intentados, un 40% en tiros de campo. Estamos hablando de un jugador que es un All-Star o el NBA que mide 2,08 y tiró un 40% y un 18% de ese 3. AD, sobre todo en el primer partido contra Ayton, lo pasó muy mal y Ayton básicamente lo dominó. Después tuvo su venganza en el siguiente partido sobre todo, pero luego empezaron las lesiones, físicamente no estaba bien, se estaba conformando demasiado con ese tiro de media distancia, seguro que porque no se sentía cómodo buscando el contacto y finalizando cerca del aro, y al final no tuvo el impacto que esperábamos de él, y por encima es que no pudo jugar al final. Y luego LeBron James. LeBron James fue muy bueno, siempre es muy bueno, es LeBron James, da igual los años que tenga, pero evidentemente los años pasan y físicamente ya no es lo mismo, no estaba finalizando tanto cerca del aro, no estaba siendo tan agresivo, estaba tomándose muchos más descansos. Estamos acostumbrados a que LeBron James se pase un cuarto o dos jugando más calmado y después al final del partido apriete cuando hace falta. Esta vez simplemente LeBron James ya no tenía esa segunda marcha con la que podía apretar y realmente tomar un partido. Sí que elevaba su producción, sí que era más agresivo cuando hacía falta, pero no era suficiente. En estas series LeBron James tuvo números muy buenos, pero no son los números a los que estamos acostumbrados de LeBron James en playoffs. Jugó 37,3 minutos por partido, promedió 23,3 puntos, 7,2 rebotes y 8 asistencias, tiró 8 triples por partido con un 47% en tiros de campo y un 38% desde 3. Como veis, la diferencia de eficiencia con sus compañeros ha sido radical. Si no me equivoco, fue el que mejor tiró de 3 de todos los Lakers, lo cual es preocupante. LeBron James, al final, la mayor carencia que tiene es su capacidad de tiro y sobre todo de tiros libres, pero al final se ve una cosa clara que demuestra que o bien está mayor o bien físicamente no estaba bien. LeBron James tiró 8 triples por partido en estas series, que es lo máximo, con mucha diferencia de toda su carrera en los playoffs, mientras que anotó menos que nunca en su carrera, y eso que fue eficiente desde 3. ¿Por qué? Porque tiró mucho menos de 2, porque básicamente no tocó el aro como siempre, no abusó realmente de su ventaja física, de ese talento sobrehumano que tiene, y LeBron James fue un tirador, un creador, un jugador que atacaba en ocasiones pero que en ningún momento fue agresivo, y eso se ha notado. Al final
es que simplemente es eso, los años pasan. Desgraciadamente es así. LeBron James el año que viene con 37 años va a seguir siendo un All-Star, un jugador de calibre del NBA y un jugador que está promediando 27 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias con un 37%, un 38% desde 3 en 8 triples por partido. Es un jugadorazo. El problema es que LeBron James es un jugador que no estoy acostumbrado a hacer todavía más que esto y que este año precisamente no tuvo un equipo capaz de ayudarle en el momento que faltaron pues, el jugador principal por detrás de LeBron y realmente la otra estrella que hay, porque no hay más estrellas en este equipo, y aún por encima ese jugador secundario de apoyo en Dennis Schroeder no ha estado a la altura. Andre Drummond ha sido una decepción. Les ha faltado anotación, les ha faltado al final jugadores capaces de apoyar. A nivel defensivo han sido buenos, pero es que Devin Booker ha sido increíble. Booker tuvo un comienzo de la serie bueno, jugó muy bien el primer partido, después ha tenido sus altibajos pero ha seguido siendo bueno, pero es que este último partido fue absurdo. 47 puntos para matar a los Lakers, para eliminar al rey básicamente, por primera vez en la primera ronda en su carrera. Que conste, insisto, que LeBron James con 36 años haya perdido por primera vez en primera ronda no debería criticarse, debería considerarse un mérito. Es histórico todo lo que ha logrado. Y es verdad, no han estado a la altura esta vez. LeBron James solo no ha podido ganar unas series como hizo con los Cavs hace unos años cuando los llevó a las finales y el equipo era malo, muy malo. Pero es comprensible porque estos Suns no son ninguna broma. Fueron segundos en el oeste y segundos en el récord de toda la NBA por un motivo. Y los hemos subestimado durante todas estas series porque iban contra los Lakers de LeBron James y Anthony Davis. Pero estos eran los Lakers de LeBron James al 70% y el 20% Anthony Davis. Y eso influye más cuando un equipo como los Suns ha tenido realmente una producción muy buena, superior a lo esperado de Ayton. Chris Paul estuvo tocado, es algo a tener en cuenta, o sea que no podemos simplemente restar a Anthony Davis y le está a Chris Paul y ya está. Anthony Davis se ha perdido más partidos y ha sido menos productivo, pero Chris Paul no ha estado bien. Pero es que Devin Booker ha sido increíble. Y es que en esta serie se ha promediado 40,8 minutos de juego por partido. Ahí se nota que es un jugador de 24 años y que pueden permitirse mantenerlo en el campo todo el tiempo que haga falta. Casi 30 puntos, evidentemente están bastante inflados por esos 47 puntos del último partido. 8 rebotes, 5 asistencias, 5,8 triples intentados, un 49% en tiros de campo y un 43% desde 3. Una vez más, Devin Booker, un jugador que se caracteriza por ser un buen tirador y un jugador que desde el perímetro es bastante letal, aunque haga muchas más cosas, tiró 5,8 triples mientras que LeBron James tiró 8. Pensad en esto seriamente porque demuestra una vez más el estado físico de LeBron, la situación que tenía y cómo al final su equipo no le podía generar canastas y él simplemente no ha tenido el físico ya para poder seguir atacando el aro continuamente. En general es eso, parece que hay un cambio, un relevo generacional. LeBron James ha caído este año, todavía queda LeBron James. Y en cierto modo me encanta porque me da pena por LeBron, me da pena por los Lakers, me hubiera gustado que hubieran llegado más lejos porque en cierto modo estamos perdiendo uno de los principales favoritos en la primera ronda y eso altera todo un poco, pero al mismo tiempo el oeste ahora mismo está muy abierto, no tengo ni idea de quién va a salir de ahí. En cierto modo creo que las finales de la NBA a día de hoy se van a jugar entre los Nets y los Bucks. Creo que son el equipo que gane eso muy probablemente va a ganar el anillo porque no creo que el equipo que salga del este vaya a perder las finales a día de hoy, pero desde luego la cosa está interesante, está abierta. Y no hemos tenido solo una decepción, hemos tenido otra más, que es la de los Portland Trail Blazers, que es verdad. Nadie esperaba que ganaran de manera convincente. Esperábamos un partido 7 porque había sido todo muy igualado. Damian Lillard ha sido increíble y un año más ha caído mucho antes de lo que él esperaba. Y esto puede por fin ser la gota que colme el vaso, aunque con Damian Lillard no me fío. Los Blazers han caído contra los Nuggets en 6 partidos, en una serie que ha sido bastante reñida. Los Blazers tuvieron un plan inicial de básicamente dejar a Jokic jugar el 1 contra 1 contra Nurkic y negarle esa capacidad de creación y de pase. En cierto modo se supone que funcionó, dado que Jokic ha asistido mucho menos que durante la temporada, pero el problema es que Jokic no solo pasa el balón, es increíble en el 1 contra 1. Y al final es eso, consiguió anotar, consiguió destrozar a Nurkic. Básicamente tenían que echarlo por faltas porque no era capaz de pararlo. Kanter una vez estaba en el campo, no tenía ninguna posibilidad de Nikola Jokic, que abusaba de él totalmente. No solo físicamente, sino también por su capacidad de poner el balón en el suelo y superarlo en agilidad. Por sorprendente que pueda parecer cuando estamos hablando de Jokic, pero al final Kanter a nivel defensivo es un jugador muy lento y que es fácil exponerlo. Tuvieron que jugar en ocasiones con Robert Covington como center, lo cual no es prometedor cuando tienes delante a Nikola Jokic. Y aún así los Blazers pues hicieron lo posible, han tenido un equipo competitivo, han tenido como siempre problemas de salud y sus dos estrellas principales jugaron bien, pero es que Jokic fue mucho Jokic y precisamente en este último partido donde los Blazers tenían realmente bastantes posibilidades de ganar, iban por delante hacia el final del partido, Jokic decidió agarrar el balón, convertirse en un base puro totalmente y cerró el partido, básicamente. En estas series Jokic ha promediado 35,2 minutos de juego, 33 puntos, 10,5 rebotes, 4,5 asistencias, que es una cifra bajísima para Nikola Jokic, 5,8 triples y unos porcentajes de tiro que al igual que durante toda la temporada siguen siendo absurdos. Un 53% en tiros de campo y un 43% desde 3,
que al final básicamente hacía que los Blazers no pudieran tampoco permitirse ese 1 contra Jokic de manera constante porque los estaba destrozando y luego al final los Nuggets han dependido un poco de aportaciones secundarias de otros jugadores. Este partido Michael Porter Jr. metió 22 puntos en el primer cuarto, después aflojó totalmente y solo anotó 4 puntos en el resto del partido. Pero es eso, al final los Nuggets han sido mejor equipo que los Blazers y eso que les faltaba a Jamal Murray. Y esto va a provocar cambios en Portland seguro. El cambio principal va a ser de entrenador. Los Blazers estoy seguro de que van a cambiar por fin de entrenador y esta tal vez sea la solución porque es un entrenador que al final no ha conseguido realmente parchear los problemas defensivos de los Blazers y no han podido aprovechar realmente el talento de Lillard. Lillard es increíble y va a llevar a su equipo a los playoffs siempre que haga falta porque tiene esa capacidad, pero llega un punto que esa combinación de Lillard y McCollum tal vez no sea suficiente o simplemente el equipo que los apoya no sea suficiente y los Blazers siempre intentan hacer pequeños movimientos pero nunca han sido agresivos del todo. Y tal vez este sea el año en que cambien de entrenador, pero tal vez el año en que incluso se planteen cambiar así McCollum o intentar reconstruir de alguna forma el equipo sin soltar a Lillard. Lillard, mientras quiera estar en Portland, es intocable, es el mejor jugador que han tenido desde... Ahora mismo no sabría deciros... Luke Walton. Supongo que se me está escapando alguien, pero no lo tengo claro a día de hoy. Pero sea como sea, Lillard ha tenido una primera ronda increíble en la que promedió más de 41 minutos de juego, liderando a toda la NBA en minutos de juego por partido en los playoffs, 34,3 puntos, 4,3 rebotes, 10,2 asistencias, 13 triples intentados, o sea, una cifra del estilo Stephen Curry, con un 46% en tiros de campo y un 45% desde 3. Es verdad que esto, una vez más, como en el caso de Devin Booker, está inflado por su partido de 55 puntos con una eficiencia ridícula totalmente, 13-17 en tiros de 3 y creo que un 19-24 en tiros de campo, o sea, totalmente abrumador. Pero sea como sea, está claro que Lillard hizo lo posible por ganar, incluso en ese partido en el que metió 55 puntos no consiguieron ganar. Y en este caso CJ McCollum no fue terrible, fue mejor que cualquiera de las piezas de apoyo que tuvo LeBron James con los Lakers, pero tampoco tuvo una serie especialmente buena, fue bastante peor que de lo que fue en su temporada y creo que eso ha pesado. En estas series McCollum ha promediado 40 minutos de juego, o sea que ha jugado lo suyo, y solo 20,7 puntos, me parece una cifra un poco baja, 6 rebotes, 4,3 asistencias, 7 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 33% desde 3. No son números catastróficos, pero tampoco es una producción ideal para un jugador que es al final el segundo mejor jugador de un equipo que realmente necesita de su aportación para ganar, y ha habido otros jugadores que lo han hecho bien en estas series. Norman Powell empezó un poco flojo las series, pero acabó realmente bien. Pero al final, el equipo de Portland lleva siendo el mismo, no lo sé, 5 años, 6, ese equipo de CJ McCollum, Damian Lillard, Jusuf Nurkic de center y luego jugadores complementarios, a veces mejores, otras peores. Covington lo ha hecho mejor que otros, desde luego. Norman Powell también es mejor que la mayoría de jugadores que han tenido en esa posición. Desde luego es un mejor equipo que cuando tenían Al-Farouq Aminu, que a nivel defensivo lo hace muy bien, pero un desastre en ataque. Pero al final, ¿cuántos años van a seguir intentando la misma fórmula y van a seguir fracasando en primera, segunda ronda? En el mejor de los casos, perder 4-0 en las finales de conferencia, como les pasó contra los Warriors. Creo que llega un punto en el que Damian Lillard, que ya tiene 30 años, casi 31, va o a presionar para que realmente haya cambios grandes, o tal vez hasta se acabe yendo de Portland. Lo veo poco probable, lleva demasiado tiempo hablando de lo que le importa ser fiel a su equipo y ganar en Portland. Pero no sé hasta qué punto es posible ganar cuando esta fórmula no para de repetirse y no sé si el cambio de entrenador será suficiente. Pero está claro que hemos visto una especie de cambio generacional. Estamos viendo a jugadores, evidentemente los Nets son un mundo aparte con 3 jugadores muy experimentados que ya han visto de todo, pero aparte de eso, los Bucks llevan años intentándolo y parece que por fin habrá que ver esta serie contra los Nets porque podrían caer en segunda ronda, pero si superan a los Nets podrían llegar muy lejos y podría ser el año en que por fin lleguen a donde esperan llegar desde hace tiempo. Luka podría eliminar a los Clippers y si elimina a los Clippers quién sabe hasta dónde podría llegar. Los Jazz, después de años de toparse contra un muro, han sido muy buenos en esta temporada y podrían llegar a las finales, podrían incluso ganar, no se sabe a día de hoy. Los Suns, después de perderse los playoffs durante 10 años, han eliminado a los vigentes campeones con LeBron James, el mejor jugador en activo sin lugar a dudas por trayectoria, aunque no haya tenido su mejor temporada. Y es eso, es un año que realmente está abierto. Creo que, como decía antes, las finales van a estar entre los Nets y los Bucks, pero los playoffs, si bien han tenido sus decepciones, no ha llegado Curry, ahora ha caído LeBron, los favoritos en cierto modo están cayendo uno tras otro. Creo que esto hasta puede hacer todo mucho más entretenido, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.